Bien, entonces como les indicaba, vamos a ver justamente este tema que es muy importante en todo lo que corresponde, sobre todo a áreas críticas, ¿no? Entonces, este curso que está justamente esta jornada, ¿no? Que está denominada como RCP básico, ACLS y procedimientos especiales y avanzados de enfermería, herramientas vitales para salvar la vida, desarrollados en los días 28, 29 y 1 de marzo, ¿no? Permite que nosotros lleguemos con este tema que es esencial para poder fortalecer básicamente algo que se está perdiendo mucho, ¿no? Generalmente en áreas críticas donde yo me desempeño, ¿no? Yo, como ya lo han mencionado, trabajo en emergencia, en el servicio de emergencia del Hospital Goyeneche de Arequipa. Entonces, al estar en estas áreas, lo que vemos diariamente es cómo las personas, ¿no? Vienen eh, justamente teniendo muchos accidentes, los accidentes se han elevado bastante y producto de ello, gran parte de las personas que acuden a nuestro servicio es por traumatismos encefalocranianos, muchos de ellos, ¿no? O situaciones bastante críticas, ¿no? Por eso es que también el servicio ha crecido bastante, ¿no? Antes éramos solamente 25 enfermeras y ahora pues hemos triplicado básicamente el recurso, el potencial humano, ¿no? Que conformamos este servicio. Entonces, esto nos ha generado muchos retos en lo que corresponde a enfermería. Y uno de ellos es justamente la atención de estas personas que vienen en un estado crítico, ¿no? Y qué es lo que vemos, como les decía, comúnmente es esta queja, ¿no? Constante de las personas que dicen, por favor, queremos un trato humanizado, ¿no? Queremos que nos traten como personas, queremos que no sean indolentes a nuestro sufrimiento, a nuestro dolor, ¿no? Entonces, es algo que nos invita a reflexionar, porque si estamos teniendo constantemente este tipo de testimonios de pronto o de pedidos, es porque algo está fallando, ¿no? Algo nos debe de alarmar para tomar atención en ello y obviamente tomar, como se dice, las decisiones oportunas para cambiar ello, ¿sí? Justamente hablando de personas que vienen en estado crítico, muchas de ellas pues son sometidas a sedación, ¿no? A procesos de sedoanalgesia, ¿no? Que es justamente el tema que que estamos desarrollando el día de hoy. Entonces, empezaremos básicamente el contenido del mismo, ¿no? Como ya lo hemos dicho, es sedación, analgesia y relajación muscular. Por mi persona ya he sido presentada, yo soy la magíster Fresia Lisset Manrique, ¿sí? Entonces, en el contenido vamos a poder ver básicamente, ¿cuáles son los objetivos de la analgesia? ¿Qué es lo que nosotros perseguimos a través de estas estrategias, ¿no? Que nosotros tomamos? Vamos a definir, obviamente, lo que es analgesia, a qué nos referimos con sedación, qué son los relajantes musculares, ¿no? Y vamos a hacer un pequeño recuento de cuáles son aquellos medicamentos más usados, pues, en un área crítica, como son los analgésicos, los opioides, por ejemplo, ¿no? Los sedantes, los bloqueadores neuromusculares, ¿no? Entonces, obviamente la literatura es copiosa, es abundante, pero vamos a mencionar los que más se usan en esta área en específico, ¿no? En áreas críticas. Y también vamos a hacer mención de las escalas, ¿no? De sedoanalgesia que utilizamos hoy en día en las áreas críticas, en UCIs, ¿no? En emergencia también, como son la escala EVA, RAS, BIS y otras, ¿no? Entonces, en eso va a consistir el desarrollo de este tema, que me parece importante, muy bonito, ¿no? Para tratar, y seguro que ustedes también tienen bastante experiencia en ese sentido y si no, vamos a compartir ahora también lo que nosotros sabemos y hemos realizado en nuestro día a día, ¿no? En nuestro quehacer. Bien, entonces aquí vamos a ver por qué en primer lugar es importante hablar sobre pseudoalergia, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros perseguimos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Básicamente tenemos que tener claro que buscamos controlar
o disminuir esa respuesta metabólica al estrés, ¿no? Todo organismo frente a un desequilibrio, ¿no? Se va a ver manifestado a través de esta respuesta qué es el estrés. Y que el estrés denota, pues, taquicardia, hipertensión, hay aumento del catabolismo proteico, entre otras manifestaciones, ¿no? Entonces, nosotros a través de la pseudoanalgesia buscamos controlar y disminuir esa respuesta, ¿no? Que se exacerba frente a cualquier desequilibrio que pueda haber desde el punto de vista físico, ¿no? Emocional, incluso algunas veces. Entonces, ¿qué también buscamos? Buscamos mantener la sincronización que va a tener la persona, este paciente, con el ventilador, ¿no? Continuamente, si nosotros quisiéramos, obviamente, brindar los cuidados oportunos en casos como, por ejemplo, un distrés respiratorio, en los síndromes de distrés respiratorio agudo, una hipertensión endocraniana, obviamente requerimos que la persona esté totalmente sedada, ¿no? Necesitamos un estado de sedación más profundo para dejar actuar justamente toda la parte farmacológica y no farmacológica que utilizamos para su pronta recuperación, ¿no? Necesitamos que ese cerebro descanse, ¿no? Que ese sistema nervioso central haga una pausa, como diríamos, para luego, pues, con mucha más fuerza poder recuperarse. Y dentro de ello, muchas veces utilizamos pues un ventilador mecánico, ¿no? Con toda la interfaz que corresponde. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando aplicamos pseudoanalgesia en esos casos? Que haya lo que llamamos que esté la persona acoplada al ventilador, ¿no? Que no esté peleando con el ventilador mecánico, en otras palabras, porque requerimos que lo que está programado sea lo que reciba y cómo se comporte el organismo, ¿sí? También buscamos justamente disminuir el dolor. Básicamente, eso es muy importante. O sea, no podríamos considerar nosotros que estamos brindando cuidado si vemos a alguien con dolor y no hacemos nada al respecto, ¿no? Eso es elemental, ¿no? Entonces, siempre es tratar este dolor, la ansiedad, esa agitación que se pueda presentar. También buscamos prevenir justamente situaciones que puedan producir un aumento de la PIC, ¿no? Y justamente nosotros podemos, frente a los pacientes que tienen, por ejemplo, esta manifestación a nivel neurológica, ¿no? Que pueda tener una elevación de la presión intracraneal. Entonces, con esto de la analgesia, lo que buscamos es que, como les dije, este cerebro descanse, ¿no? Y ello disminuya la presión intracraneal. También buscamos disminuir y mantener los requerimientos metabólicos cerebrales, obviamente, ¿no? Si hay más estrés, hemos dicho, hay mayor catabolismo, hay mayor consumo de oxígeno. Entonces, buscamos todo lo contrario, ¿sí? Y también aumentar la captación del oxígeno, optimizando justamente la hemodinamia sistémica y reduciendo estas demandas metabólicas cerebrales de oxígeno de las que estoy hablando, ¿no? De las que estoy mencionando. Bien, entonces, estos son los objetivos que nosotros perseguimos a través de la pseudoanalgesia. Entonces, nuevamente, les digo, no es que busquemos tener una persona quejándose de dolor, con fases de dolor y no hagamos nada, ¿no? Porque vamos a ver en el desarrollo de la ponencia, que eso es lo primero que debemos considerar, el dolor antes que de la sedación, ¿no? Entonces, nunca nos olvidemos de ese aspecto, ¿sí? Bien, vamos a ver bueno, está esto publicado en estudio de Devlin y colaboradores, ¿no? Que tenemos las guías del 2018 que hablan justamente acerca de lo que es estas guías para el control, el manejo, ¿no? De lo que es la sedación, la analgesia en personas enfermas críticas, ¿no? Y entonces estas guías nos mencionan que debemos considerar estos puntos. No existe la guía denominada así PADIS, ¿no? Que va a ir de alguna manera
atendiendo a cada uno de estos puntos, ¿no? Que vamos a ir desglosándolos a través de toda la ponencia, ¿sí? Hablamos de pain, que en inglés es dolor, ¿no? Significa dolor en español, perdón. Hablamos de lo que es la agitación, ¿no? Y ahí vamos a hablar todo lo que corresponde a lo que es sedación, ¿no? Para ello. También habla sobre el delirium, ¿no? Lo vamos a tocar. Habla sobre la inmovilidad y sobre el sueño o la disrupción del sueño, ¿no? Entonces, estos puntos dentro de lo que es esta guía habla justamente de cada uno de los aspectos que se tiene que considerar para el manejo como protocolo, ¿no? Evidenciado o con lo que hablamos de evidencia científica, que ha demostrado tener mejores resultados. ¿Ok? Entonces, vamos a ir detallando cada uno de ellos. Existe también otros protocolos para estos manejos, ¿no? De pseudoanalgesia, como es el bundle, que significa un paquete, ¿no? Y que es denominado el paquete A, B, C, D, E y F, ¿no? Que es otro protocolo. O sea, lo importante es que pueden existir muchos protocolos y obviamente va a depender mucho de las características del servicio donde trabajamos, de la propia institución donde nos desarrollamos, porque hay que ir evaluando lo necesario también a nuestras realidades, ¿no? No es lo mismo, no todos los lugares tienen la misma, por ejemplo, facilidad para adquirir ciertos medicamentos, que algunos son más caros, otros no, son un poco más comerciales, entonces va a depender de muchas cosas, pero lo importante aquí es contemplar estos protocolos que han evidenciado científicamente tener buenos resultados, ¿no? Entonces, sea uno o sea otro, lo importante es aplicar estos protocolos y obviamente considerando a la persona, ¿no? Ahorita vamos a hablar de cómo individualizar estos protocolos. Entonces, este paquete, este bundle A, B, C, D, E y F, nos habla de lo siguiente. A significa de assess, ¿no? Que en inglés viene haciendo la valoración, ¿no? Evaluar, prevenir y manejar el dolor. Eso es lo que nos indica, ¿sí? Después hablamos de la letra B, que significa both, que es en inglés es ambos, ¿no? Su traducción es ambos. Y aquí, interesante, ¿no? La forma que de repente depende de lo que cada situación o cada lugar, ¿no? Se adecue, se puede utilizar cualquiera de estos despertares, dice. No puede ser el ensayo de despertar espontáneo o lo que se le llama SAT o vacación diaria también. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, que yo durante, digamos, tengo una persona, estoy en un área donde tengo un paciente sedado, ¿no? Y lo que voy a buscar es despertar durante el día unas horas, ¿no? Para ver cómo está ese estado de conciencia. Entonces suprimo lo que es la sedación, por lo menos la sedación, la analgesia de repente a mínimas dosis, pero la sedación sí la suspendo para poder evaluar ese despertar. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, ese ensayo. Y hay otro que es el ensayo de respiración espontánea, que es justamente ver el destetes por objetivos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar muchas veces que la indicación dice, dentro de lo que es estados de pseudoanalgesia, buscar un objetivo de RAS de -3, -4. Entonces, ahí el médico indica, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de sedación que estamos buscando? ¿Cierto? Entonces, según ello, obviamente ahí enfermería es la experta para poder hacer la titulación y llegar pues al RAS o a la escala que nos estén solicitando. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Luego, el otro punto es C, que significa choice, ¿no? Choice significa elección, ¿no? Elegir cuáles van a ser los analgésicos que vamos a utilizar, cuáles son los sedantes que vamos a utilizar, según el caso de cada persona. ¿Sí? No puede universalizarse y decir, no, ya a partir de acá, todos los que ingresan vamos a utilizar, pues, como sedante
el midazolam, ¿no? Como de benzodiazepina. A partir de ahora siempre vamos a utilizar lo que es el propofol, y no se va a utilizar otro más, ¿no? En lo que es analgesia vamos a usar el fentanil y no hay otra opción, ¿no? Eso va a depender mucho de la situación, de la patología, de la propia persona, porque no es lo mismo una persona que, por ejemplo, es obesa, a una persona que no tiene estas condiciones, porque hay ciertos medicamentos que tienen cierta función o se depositan fácilmente en lo que es la grasa, ¿no? Entonces, va a depender mucho del manejo médico, obviamente, y de lo que nosotros vamos a valorar, que es algo muy importante, ¿sí? Porque a veces, pues, hay medicamentos, nos ha sucedido en la práctica, ¿no? De que hay personas que vienen y que iniciamos con lo que es las dosis de pseudoanalgesia y a pesar de estar en dosis bastante altas, pues no tiene el efecto necesario el medicamento, ¿no? Entonces hay que evaluar si es el medicamento correcto, si es que hay que de repente hacer un cambio en la medicación o de pronto coadyuvar, ¿no? Otros medicamentos para que lleguemos al objetivo o lo que se busca, ¿sí? Entonces, ese es otro punto, el choice. Después este protocolo también habla del delirium, ¿no? Que aquí se busca evaluar, prevenir y manejar, ojo, el delirium, ¿no? Sabiendo que buscamos un despertar adecuado, ¿no? No un despertar, pues, que nos lleve justamente a este delirio que también en mi experiencia me ha sucedido, ¿no? Muchas veces de que han despertado después de mucho tiempo, sobre todo estos casos se ha dado cuando la persona ha estado sometida a una analgesia con bastante tiempo y obviamente esto se ha visto repercutido en estos despertares, ¿no? Con alucinaciones, ¿no? Con excitación psicomotriz y otros, ¿ok? Luego, el otro punto es la E, que es early, que significa ejercicios y movilización temprana. Eso es algo muy importante. O sea, mientras más tiempo pase la persona postrada, obviamente vamos a tener mayor probabilidad de desarrollar pues el síndrome de desuso, ¿no? El hecho de que la persona cuando se vuelva a mover, a movilizar, empiece a despertar, pues va a tener dificultades a nivel justamente muscular, ¿no? Entonces, y más aún si usamos relajantes musculares. ¿No? Entonces, esto es importante. Y por último, y no menos, tampoco relevante, es F, que significa family, la familia, que es pues considerar, integrar a la familia, incluirla y empoderarla en digamos, en este protocolo, en esta forma de llevar a que la persona despierte, ¿no? Bueno, poco a poco vaya a retomar, pues, ¿no? Sus actividades como lo hacía, ¿no? Saliendo de este estado crítico, ¿listo? Entonces, esto es lo que nos define este protocolo, ¿sí? Ahora, existe un estudio que se denomina Caring for Critically Patients with justamente este bundle que habla del A, B, C, D, E, F, donde los resultados que se han dado con este estudio cerca de 15,000 adultos, ¿sí? Está publicado en esta revista de Crit Care, nos habla justamente, como podemos ver acá en las gráficas, ¿no? El ajuste que ha habido, que aplicando estos protocolos, justamente este protocolo ABCDEF, ha demostrado lo siguiente, ¿no? Ha demostrado que hemos necesitado, bueno, o por lo menos el tiempo con la ventilación mecánica ha disminuido. El dolor también bueno, a pesar de que se ha manejado estable, digamos, no ha aumentado, ¿sí? Y en el caso del coma, pues ha disminuido bastante el tiempo de coma, ha disminuido los procesos de delirium, ¿no? Y también de cualquier otro elemento físico, ¿no? Como la restitución, pues, del movimiento, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está demostrando, por ejemplo, este estudio
que se dio en el 2019. Es por eso que es importante que nosotros consideremos todas estas cosas, ¿no? Si vamos a contemplar cada uno de estos puntos, de pronto vamos a garantizar que esta persona pueda recuperarse más pronto, evitando justamente una readmisión al servicio, porque a veces ya estamos en este proceso de destete, como decimos, ¿no? Para que retiremos también la ventilación mecánica y otros, pero a veces pues este estado de conciencia no nos ayuda. Entonces es importante que vayamos contemplando cada uno de nuestros puntos para no tener después inconvenientes, ¿no? En este despertar. Bien, después tenemos, a ver, muy bien, también hay el concepto de ECACH, ¿no? Que habla en el estudio de Vincent Walsh, nos habla sobre el confort, ¿no? De la persona, centrada en la persona básicamente, sin sedación, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se podría trabajar ello? Entonces aquí lo que se busca, ¿no? Es que la persona, el paciente, esté confortable, esté calmado, y sea una persona cooperadora. Sí, eso es lo que se busca. Por eso es que hay una implementación precoz. Esto se hace a través de qué, por ejemplo, básicamente de los opiáceos, ¿no? O sea, que manejen el dolor, ¿no? Porque si una persona está con dolor, obviamente es una persona que va a tener que dolor, obviamente, ansiedad, agitación, puede demostrar el delirio, el hecho de estar queriendo retirarse todo y más aún si está con sujeción mecánica, bueno, tratar de retirarse todo ello, ¿no? Entonces, siempre manejar el aspecto de la analgesia es primero, ¿sí? Eso es elemental, eso es lo que nos dice este modelo, que ante todo tenemos que trabajar lo que es la analgesia. Y otro punto es, si bien es cierto, tendríamos que llegar a la sedación, pero tratemos de que la sedación sea lo más ajustada a lo que requiere la persona. O sea, no tener una sobresedación, por ejemplo, y tampoco pues ir a la sedación demasiado ligera, ¿no? Que nos pudiera contraer otros inconvenientes, ¿no? Entonces, la idea es adaptar, ajustar todo lo que es la sedación según el objetivo definido, como hemos dicho, y como les digo, evitar la sedación profunda injustificada, ¿no? También se busca que los cuidados estén centrados en la persona, en el paciente y en la familia. Lo que buscamos aquí es promover que la persona esté en ese contacto con su familia, porque está demostrado que de esa manera también tiene mayores motivaciones, ¿no? Entonces, que la familia participe, que pueda hacer movimientos pasivos de pronto y que pueda ir ayudando a lo que es la recuperación de las articulaciones, básicamente, ¿no? No vamos a pedir que sea todo un despliegue, ¿no? De movimientos muy bruscos que puedan contemplarnos alguna, por ejemplo, alguna dificultad a nivel hemodinámico, ¿no? O que se nos descompense la persona, pero sí de pronto el comunicarse, el hablar, el constantemente estar presentes, ¿no? Marca una diferencia y eso ayuda a que también la persona pueda despertar más tranquila, ¿no? Es como que cuando tú te despiertas y ves a alguien conocido, pues no te desorientas tanto, ¿no? Mire, puede que has estado meses, días, ¿no? Bajo este estado de sedación, de analgesia también, que muchas veces te produce procesos amnésicos. Las personas, cuando converso muchos de los colegas y con las personas que han pasado por estos procesos, siempre he tenido esa curiosidad, ¿no? De preguntarle, ¿se acuerda qué ha pasado todo este tiempo? Y ellos, en su mayoría, lo que me dicen es como que tuvieran una laguna, es como que si hubieran estado soñando, ¿no? Y en muchos casos se han sorprendido, ¿no? De que han pasado meses, ¿no? Y ellos piensan que esto ha sucedido hace 2 días, hace 3 días, ¿no? Ligeramente por ahí tienen unos recuerdos, ¿no? Y algunas conversaciones, por eso es que es tan importante que tengamos mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, ¿no? Dentro de lo que es el área
cuando tenemos estos pacientes sedados. Aparentemente es el hecho de que no nos escuchan, entonces no pasa nada, no es así, ¿no? O sea, lo último que se pierde justamente es este sentido de la audición. Y eso es lo que ellos también nos comentan, ¿no? Que por ahí escucharon algún comentario o los famosos ruidos, ¿no? De las carcajadas, ¿no? Que no podían descansar, pero eso lo manifiestan a veces dentro de lo que es sueños, ¿no? Y el dolor que también manifiestan, ¿no? Que a pesar de estar, pues, sedados, muchos de ellos manifiestan que sí sentían dolor, ¿no? Entonces, miren todo lo que nos plantea este concepto de Lekash también, ¿no? Donde se busca un confort temprano, ¿no? Usando analgesia y con lo mínimo de sedación para buscar, pues, el cuidado, ¿no? Justamente de las personas que están en este estado crítico, ¿no? Muy bien. Continuamos, entonces vamos a hablar justamente, perdón, vamos a hablar sobre lo que es el dolor, ¿no? Como primera definición que es importante considerar, ¿no? Entonces, hablábamos nosotros del dolor. Ay, un poquitito que quiero minimizar esto para que me permita. Ya, ahí creo que de repente no me molesta tanto. Bien, entonces nosotros buscamos a través de lo que es, primero, contemplar o tener claro lo que es el dolor, ¿no? Es según, por ejemplo, lo que es la Asociación Internacional del Estudio del Dolor, nos dice que es una experiencia sensorial y emocional que no es agradable, pues es desagradable, asociado a una lesión presente o potencial, o descrita, asociada o no a una enfermedad adyacente, ¿no? Entonces, esa es la definición que nos dan, entendiendo que el dolor va a depender mucho, por eso es que no se puede decir, bueno, aquí a todos vamos a aplicar como perdón, como analgésico el fentanilo, ¿no? Porque obviamente se ha visto que tiene, los estudios han demostrado que tiene un buen efecto y a todos pues voy a utilizar el fentanilo. De repente no es necesario un opiáceo tan fuerte, ¿no? Y podríamos utilizar otro, ¿no? Entonces va a depender mucho del umbral al dolor. No, no todos, ¿no? Sobre todo hay esto de que dicen, por ejemplo, que las mujeres tenemos el umbral del dolor mucho más mayor que los varones, por ejemplo, ¿no? Que a veces frente a algo ya están, me duele, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, la mujer, el dolor que presenta al momento del parto, ¿no? Entonces, que es un dolor bastante exquisito, ¿no? Entre otras comparaciones que se pueden hacer, ¿no? Pero es diferente, no todos tenemos el mismo umbral al dolor. Entonces, es importante considerar, ¿no? Lo que es en las experiencias pasadas, ¿no? Entonces, a veces hay personas que han estado anteriormente en contacto o bueno, hay algunos que han usado más estos medicamentos, entonces llegan a ser tolerancia, ¿no? Estamos hablando de tolerancia a drogas legales, ¿no? O también se pueden dar las drogas ilegales, obviamente, ¿no? Entonces, esto va a determinar diferentes reacciones, ¿no? Frente a lo que es el dolor, el sufrimiento de otros individuos, el contexto sociocultural, ¿no? Entonces, entendiendo que el dolor y sufrimiento, pues no tampoco son lo mismo, ¿no? Sino que van de la mano. A veces, lo importante aquí y lo que nos tiene que tener en claro, si una persona nos dice que le duele, es que es algo subjetivo, ¿cierto? Y a veces nosotros decimos, pero ay, ¿qué va a sentir un dolor tan fuerte, ¿no? Hay personas, nos ha sucedido que hemos visto personas con un dolor sumamente fuerte, ¿no? Pero que en la faz y en lo que dice, te dice, sí, me duele, pero no, me estoy aguantando, ¿no? Y resulta ser un dolor bastante elevado porque a veces está asociado incluso a patologías pues que así lo denotan, ¿no? Por ejemplo, una pancreatitis fulminante, ¿no? Tuve el caso de una persona que tenía pues una pancreatitis y los rangos que teníamos de justamente evaluar esta patología eran altos. Entonces, el dolor seguro que también lo era, sino que la persona no lo denotaba de esa manera, ¿no? Entonces,
cada persona nuevamente es un mundo, es totalmente diferente y eso lo tenemos que considerar, ¿no? Como otra definición hablamos de la analgesia, ¿no? Que es la ausencia del dolor en respuesta a la estimulación que normalmente sería dolorosa, ¿sí? Bien, vamos a ver la siguiente diapositiva. Permite, ahí está. No, por ejemplo, nos preguntamos, ¿y qué le duele, pues, al paciente crítico? Puntillo Max Timsel, en su estudio de determinantes de lo que es el dolor en procedimientos, en cuidados intensivos, nos dicen, por ejemplo, este estudio nos demuestra aquí, podemos verlo, ¿no? Que lo que más genera dolor en estas personas, por ejemplo, es la remoción del drenaje del tubo torácico, por ejemplo, y otros drenajes, la colocación del catéter arterial, o sea, nosotros sabemos que en estas personas constantemente estamos tomando muestras, ¿no? Para lo que los hagas y es un dolor bastante fuerte, ¿no? Entonces eso también genera bastante incomodidad. Lo que es las aspiraciones, ¿no? Traqueales, la colocación de la vía periférica, la extracción de sangre periférica, rotaciones, movimientos, ¿no? Lo que es cambios de posturas, ejercicios respiratorios, posicionamiento, cuidados de las heridas, ¿no? Cuando hacen las curaciones, ¿no? Y otros, y la movilización que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, miren, ¿qué es lo que genera en las personas que cuidamos dolor? Según este estudio, ¿no? Y seguro que es lo que también nos han podido referir en nuestros diferentes escenarios, ¿no? En los que nos desarrollamos. Bien, vamos a ver la siguiente. Bien, entonces tenemos como un punto fundamental que habíamos hablado sobre estas guías PADIS, es la valoración del dolor, ¿no? Entonces, ellos en este estudio, ¿no? De guía de prácticas clínicas basadas en la evidencia para el manejo de pseudoalgesia y delirium en el paciente adulto críticamente enfermo, nos recomiendan utilizar un protocolo basado en la evaluación por pasos, ¿ok? Entonces, siempre es importante utilizar un analgésico antes que un sedante, nuevamente, ¿no? Entonces, no olvidemos, antes de llegar al sedante, decir, ¿cómo tranquilizo a la persona? Entonces hay que sedarla. No, antes de ello hay que evaluar el dolor. Eso es lo primordial. A veces, muchas veces, solo tratando el dolor, vamos a minimizar bastante lo que es la sedación. Y ese es el objetivo, ¿no? Al minimizar la sedación, vamos a lograr que esta persona tenga un despertar mucho más rápido, un despertar precoz y sin tantas complicaciones, ¿no? Porque lo vamos a ver. Entonces hay que utilizar cómo vamos a valorar justamente el dolor. Eso es algo importante que enfermería tiene que hacer y que deberíamos protocolizarlo. En mi institución no está protocolizada, por ejemplo, pero creo que eso es algo importante, ¿no? Que debemos de trabajar dentro de nuestros monitoreos. ¿Por qué no incluirlos en nuestras hojas de monitorización, ¿no? Entonces, utilizar escalas para valorar el dolor y la sedación, que es la sedación sí lo hacemos, pero el dolor no lo consideramos, tanto que es algo importante, ¿no? Como lo vemos. Bien, entonces hay escalas, existen muchas escalas, ¿no? Dentro de las cuales podemos hacer una valoración, ¿no? Que más que todo es subjetiva, ¿no? De la persona cuando le consultamos, a ver, vamos a utilizar la escala EVA, ¿no? La escala de visión análoga. Entonces, aquí evaluamos y le decimos del 0 al 10, ¿no? Donde 0 es la ausencia del dolor y 10 es un dolor, pues, bastante fuerte, ¿no? Es inimaginable, como decía ahí, ¿no? Entonces, que nos pueda indicar, ¿no? En esa escala cómo es tu dolor, ¿no? Cuán intenso es su dolor. Entonces, ahí podemos ver que es leve cuando es de hasta 3, ¿no? De 4 a 6 cuando es moderado y más de 7 a 10 cuando es pues severo, ¿no? Entonces es una forma de valorar el dolor, ¿no? También existe pues las reglas, ¿no? En la que se
puede decir, a ver, por favor, puntualice cuánto es el dolor, o en el caso de los niños, por ejemplo, las caritas, ¿no? ¿Qué tan fuerte es tu dolor? Vemos en la imagen, por ejemplo, ¿no? Que la persona nos puede indicar cómo es su dolor, ¿no? En relación a los números, como vemos, y también en este pain chart nos puede indicar dónde se localiza el dolor, ¿no? A dónde se irradia, y todas esas características eh, que es importante de semiología, ¿no? Ver cómo se irradia, dónde se localiza, de qué tipo es, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso en relación a la evaluación del dolor y en caso de las personas que se puedan comunicar. Y en caso de personas que no se pueden comunicar, se puede utilizar otras escalas como es la escala conductual del dolor o BPS, Behavior Pain Scale, ¿sí? Y la que está también en pacientes, una adaptación, que es la BPSNI en pacientes no entubados, ¿no? Y también existe la Critical Care Pain Observation Tool, ¿no? Que es la escala observacional del dolor en cuidados críticos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les traigo lo que es esta escala, ¿no? Que acabo de mencionar, que se aplica en cuidados críticos, ¿ok? En la que vamos a evaluar, bueno, estos aspectos básicamente, ¿no? Lo que es la expresión facial, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, a una persona relajada, neutral, sin tensión muscular, le damos un puntaje de 0. Cuando está tenso, ¿qué significa tenso? Cuando está con el ceño fruncido, arrugas en la frente, tensión orbiculares, elevadores de párpados, bueno, le ponemos 1. Cuando hay mueca del dolor, ¿no? Más los párpados cerrados fuertemente, entonces ya es 2, ¿no? Entonces, de esa manera valoramos lo que es la expresión facial, lo que son movimientos de los miembros, cuando no realiza movimientos, 0, protección, cuando son movimientos lentos, cautelosos, se toca o frota las zonas donde hay dolor, la agitación cuando tracciona el tubo, intenta sentarse o tirarse de la cama, se mueve, no responde a las órdenes, ¿no? Ya es un puntaje de 2. Cuando evaluamos lo que es la tensión muscular, ¿no? Se evalúa por flexo extensión de los miembros, ¿no? Cuando están relajados, que no existe resistencia, no se resiste a estos movimientos pasivos, 0, tenso, rígido, se resiste a los movimientos pasivos, 1, y muy tenso, muy rígido, pues 2, ¿no? Y en el caso de los pacientes entubados, se evalúa lo que es la adaptación al ventilador, ¿no? Y acá se ve, pues, bien adaptado al ventilador cuando las alarmas no se activan, ¿no? Y fácilmente ventilable, 0. Cuando tose, pero tolera la ventilación, las alarmas se detienen a veces espontáneamente, 1. Y lucha con el ventilador, está ahí constantemente sonando las alarmas a sincronía, ¿no? No hay una buena ventilación, pues 2, ¿no? Eso es en el caso que estén entubados. Pero ¿qué pasa si no está entubado? Lo que se evalúa es la vocalización, ¿no? En los extubados. Si habla en normal tono o no habla, 0. Suspiros, gemidos, 1. Gritos, sollozos, ¿no? Entonces, donde no hay dolor, con un puntaje de 0 y el máximo dolor que es 8, ¿no? Entonces, este es, por ejemplo, esta escala que hablamos del CIPOT, ¿no? Y la otra escala que les hacía mención es la escala BPS, ¿no? Aquí podemos ver la adaptada, ¿no? Ahí están lo que es ventilación mecánica con los respectivos visiones, ¿no? Como les he dicho, y la otra es para los pacientes que no están entubados, ¿no? Lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Bien, entonces es importante que nosotros hablemos sobre el tratamiento del dolor. ¿Cómo es que vamos a tratar el dolor? Entonces, aquí hay que considerar, no todo es pues tratamiento farmacológico, también enfermería dentro de nuestras, digamos, diagnósticos de NANDA, el dolor agudo que puede ser, ¿no? También puede ser dolor crónico relacionado a procesos biológicos, o sea, hay que determinar, ¿no? Cuál es el diagnóstico como tal que tenemos de NANDA, pero esto sabemos que dentro de nuestras NIC no solamente es, pues, acciones totalmente dependientes. También tenemos intervenciones que son autónomas de nuestra parte, que no son farmacológicas y que dependen mucho de nuestra adecuada valoración y cuidado.
¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, consideramos las posiciones, ¿no? Simplemente a veces colocando en cierta posición o cambiando de posición una persona que está muchas horas sobre la espalda, ¿no? Puede generar disminución del dolor, ¿no? Un masaje, ¿no? Maniobras que se puedan ver, ¿no? Como lo podemos ver acá, ¿no? Algunos dicen hipnosis, que no es una sugerencia, ¿no? Estándar en estas áreas, pero sí, por ejemplo, lo que ha evidenciado ayudar, ¿no? Pero de manera baja, de baja calidad, pueden ser los masajes, ¿no? El poder, por eso hidratamos nosotros la piel y ayudamos a masajear, ¿no? Musicoterapia, ¿no? Puede ser algo condicional también que ha evidenciado de manera baja la calidad, pero ha ayudado a veces el hecho de escuchar una música adecuada también, ¿no? Que guste a la persona y que le ayude a recuperarse. Algunos casos también es condicional, ¿no? Lo que es el tratamiento con frío, ¿no? Por ejemplo, el retiro de catéteres y algunas cosas, y localmente aplicar hielo o frío, bueno, ayuda, alivia también, ¿no? Lo que es el dolor y relajación, técnicas de relajación que también han evidenciado de baja calidad, pues tener un efecto, pero es importante contemplarlo, no decir que solamente es la parte farmacéutica la que nos va a ayudar a disminuir el dolor. Tenemos que contemplar todas estas cosas, ¿no? Y obviamente incluir pues el manejo de opioides, analgésicos, no opioides, ¿no? Que van a ayudar a que la persona se pueda insertar nuevamente. Después vamos a hablar sobre lo que es, puede aplicarse también la analgesia regional, ¿no? Los principales analgésicos, ¿sí? Como principales analgésicos tenemos aquí los opiáceos en pacientes críticos, ¿no? Que tienen pues ciertas características, ciertos objetivos, ¿no? Aquí buscamos, básicamente entendemos que los opiáceos no modifican el consumo cerebral de oxígeno, ¿no? Es uno de los puntos que tenemos que considerar. La administración de los opioides, por ejemplo, en el TEC, puede disminuir la presión de perfusión cerebral porque produce una disminución de la presión arterial media y el aumento del, ¿no? Sobre todo cuando esta se utiliza en bolos, por eso es que no se recomienda mucho exagerar o abusar de esto, sino que esto sea de manera de infusión continua, ¿no? También la sedación basada en analgesia puede darse de manera continua o en bolos, ¿no? Permite una evaluación diaria y un despertar más rápido, ¿no? Como hemos dicho. Por ejemplo, el remifentanilo es una muy buena opción para un despertar rápido, pero la desventaja es que produce una hiperalgesia una vez que está discontinuado. O sea, una vez que se deja, hay personas que han manifestado tener un dolor bastante fuerte, ¿no? Bastante severo. La morfina pues tiene un inicio de acción más largo, promedio 20 minutos, pero se acumula, ¿no? Porque sobre todo en pacientes que tienen insuficiencia renal y bueno, la desventaja es que libera estamina, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos reacciones, ¿no? Que se pueda tener. Y bueno, el mecanismo de acción básicamente aquí, cuando hablamos del dolor, recordemos que hay la activación de lo que son nuestros receptores opioides que van a disminuir pues el flujo del calcio, ¿no? Lo que tenemos acá en cuenta que en nuestra neurona presináptica lo que se va a trabajar, este receptor del opioide, hace que disminuya la entrada de calcio en respuesta al potencial de acción entrante. Y esto pues disminuye obviamente la liberación de los neurotransmisores excitatorios como es el glutamato, ¿no? Que el glutamato pues es justamente el excitatorio pues de excelencia, diríamos, ¿no? Que va a responder, ¿no? Frente a estos estímulos, ¿sí? Y en lo que corresponde a nuestra respuesta o nuestra neurona postsináptica, justamente lo que se va a ver es una activación de este receptor opioide que aumenta la salida del potasio y con ello disminuye la respuesta de la neurona postsináptica a estos neurotransmisores excitatorios, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo cómo trabajamos frente al dolor, ¿no? Cómo a nivel de nuestro sistema nervioso central se evalúa ello, ¿no? Entonces, aquí teníamos, hablamos de los receptores que actúan
básicamente es, como hemos dicho, el glutamato, ¿no? Bien, y en relación a la analgesia, justamente con lo que es procedimientos, considerar que los procedimientos que a veces tenemos de cuidados diarios, como es, por ejemplo, las curaciones de catéter, ya hemos dicho, ¿no? La aspiración de secreciones, o a veces vienen a hacer alguna curación de heridas, ¿no? Eso es lo que reportan las personas que generan más dolor, que hay que ver, pues, ¿no? Justamente es conversar con la parte médica, que si vamos a hacer uno de estos procedimientos, hay que aplicar medicamentos para aliviar ese dolor o para, de alguna manera, bloquear, ¿no? Que se presente este dolor, de repente con la mínima dosis, pero sí hay que emplear, ¿no? A veces, no, está dormido, no hay que ponerle ningún analgésico. Sí hay que poder colocarle lidocaína, algo regional, que ayude a que ese dolor no sea tan fuerte, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Entonces, es importante que nosotros consideremos dentro del equipo multidisciplinario estas sugerencias, ¿no? Bien, entonces hablando de analgésicos, hablamos de opioides, ¿no? Dentro de ellos, uno muy conocido es el fentanilo, que viene pues en nuestra ampolla de 500 microgramos o de 0,5 miligramos, diluido en 10 mililitros, donde la dosis recomendada es de 0,7 a 10 microgramos por kilogramo por hora. Tiene un inicio de acción de 1 a 2 minutos, es rápido, y una vida media también de 2 a 4 horas, ¿no? Este es un agonista de estos receptores opioides del subtipo mu, ¿no? Metabolismo hepático, se excreta renalmente, es lipofílico, atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica y se acumula en la grasa, ¿no? Como antídoto tenemos la naloxona y dentro de los efectos secundarios de este medicamento pues está la hipotensión, la bradicardia, la depresión respiratoria, que tener mucho cuidado, ¿no? Porque obviamente tenemos que tener asegurada la vía aérea cuando administramos este tipo de medicamentos, ¿no? Sabemos que, bueno, en las noticias se dijo, se publicitó bastante que la muerte de Michael Jackson fue por una sobredosis de fentanilo, ¿no? La tolerancia y dependencia, náuseas y vómitos, la rigidez muscular y ocasionalmente puede haber una cierre de la rodilla, ¿no? Entonces, esto es uno de los medicamentos utilizados para el manejo del dolor, ¿no? Farmacológicos que tenemos en las áreas críticas, ¿no? Otro que es muy bueno, ¿no? Para el uso también es el remifentanilo, que viene en frasco ampolla de 1 miligramo, de 2 miligramos, de 5 miligramos, que viene en polvo para concentrado, leofilizado, ¿no? Donde hablamos de su tasa de infusión intravenosa, tiene una dosis de carga de 1,5 microgramos por kilogramo, de mantenimiento entre 0,5 a 15 microgramos por kilogramo por hora, un inicio de acción también bastante rápido, de 1 a 3 minutos, pero ojo, miren esto, una vida media de 10 a 30 minutos. Entonces, miren entre el fentanilo y el remifentanilo, con cuál me va a despertar o va de alguna manera a tener un efecto mucho más rápido de eliminar, ¿no? O dejar de tener efecto, es el remifentanil, ¿no? De 10 a 30 minutos en comparación al fentanilo que está de 2 a 4 horas, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tendríamos con este opioide, ¿no? El efecto secundario es que no tiene acumulación, por ejemplo, en lo que es falla hepática, renal, ayuda porque no hay acumulación en esos casos. Y ojo, hay que utilizar esto según el peso corporal ideal, ¿no? Sobre todo en los pacientes obesos, ¿no? Entonces, según ello, hay que usar la dosis correcta. Otro opioide, bueno, la madre, ¿no? Opioide madre es la morfina, ¿no? Que viene en ampollas de 10 miligramos, de 20 miligramos por mililitro, donde se busca una dosis de 2 a 4 miligramos cada 1 a 2 horas, depende mucho del dolor, ¿no? La tasa de infusión puede estar dentro de 2 a 30 miligramos por hora y la inicio de acción es de 5 a 10 minutos, ¿no? Tiene una vida media pues más prolongada. Aquí actúa sobre receptores GABA y delta, ¿no? Los efectos secundarios también la depresión respiratoria, disminución de la motilidad gastrointestinal, ojo con esto, ¿no? Muchos pacientes oncológicos lo usan, ¿no? Entonces hay bastante estreñimiento,
bradicardia, hipotensión, acumulación de la disfunción hepática renal y, bueno, la desventaja es que liberación de histamina, ¿no? Puede haber urticaria, sudoración, vasodilatación, ¿no? Otros antipsicóticos que vamos a evaluar rápidamente, porque estoy viendo que el tiempo me está ganando, es, por ejemplo, en relación a las proyecciones dopaminérgicas, hablando un poco del delirio, ¿no? Entonces, en estas, para cuando nosotros retiramos los sedantes y la analgesia, podemos presentar, o bueno, podemos testimoniar casos de delirio, ¿no? Y entonces aquí utilizamos algunos antipsicóticos los más conocidos en estas áreas, por ejemplo, de excelencia es el haloperidol, ¿no? Pero aquí explicando un poquito cuál es el sistema, ¿no? Cómo es que tiene este involucramiento, ¿no? Entonces, en el área mesolímbica tenemos que la persona tiene su forma de cómo responde, ¿no? A estos estímulos a través de las conductas, y aquí básicamente lo que vamos a ver es que trabaja a nivel de lo que es la dopamina, que la dopamina es pues un receptor, ¿no? Como un mediador básicamente. Entonces, estos medicamentos van a trabajar bloqueando aquí, ¿no? Para que no haya esa respuesta, pudiendo tener el receptor de dopamina de tipo 1, de tipo 2, ¿no? Dependiendo de los medicamentos que tengamos, ¿no? Entonces, ahí es donde actúan estos antipsicóticos, ¿no? Ahí en este, bloqueando este mediador que es la dopamina, ¿ok? Entonces, el haloperidol que hacíamos mención viene en tabletas de 5 miligramos, gotas de 2 miligramos en mililitro, en ampollas también de 5 miligramos. Se recomienda una dosis de 2 miligramos cada 30 minutos hasta tener un control de la agitación, de la excitación, luego continuar con el 50% de la dosis efectiva cada 4 o 6 horas y como una dosis máxima de 10 miligramos por día, ¿no? La acción es antagonista, como hemos dicho, del receptor de dopamina 2, ¿no? Una vida media de 10 a 37 horas y dentro de los efectos secundarios está el extrapiramidalismo, porque actúa sobre eso, o sea, los movimientos involuntarios, por ejemplo, que se puedan dar, como es la caticia y la disinencia tardía, que se ocurren, por ejemplo, en el caso de Parkinson, ¿no? Entonces, puede ser un efecto secundario, pero estos ocurren al lapso de días a semanas, ¿no? Puede darse el síndrome neuroléptico maligno, como es manifestaciones de fiebre, rigidez muscular, inestabilidad, hemodinámica, alteración del estado de conciencia y también pueden presentar prolongación del intervalo glúteo, ¿no? Como ansiolítico atípico, podemos tener la quetiapina, ¿no? Hay risperidona y hay otros, pero bueno, la quetiapina es la que se usa más, por lo menos en mi institución. Vienen de tabletas de 25 a 100 miligramos, donde se busca iniciar la dosis de 25 miligramos cada 12 horas y continuar, ¿no? Incrementando esto poco a poco. La acción es antagonista de receptor de dopamina, de serotonina, ¿no? De alfa, de beta y de estamina, ¿no? Es un medicamento de segunda acción, tiene un inicio de acción de 1 hora y una vida media de 6 a 7 horas. Como efecto secundario, pues los efectos anticolinérgicos, como pueden ser la visión borrosa, boca seca, alteración del estado de conciencia, alteración del mecanismo urinario, o sea, retención urinaria y estreñimiento, ¿no? Hipotensión ortostática y sedación, ¿sí? Entonces, hasta ahí hemos visto todo lo que es pain, ¿no? Lo que es el dolor. Vamos a lo que es agitación. Y aquí hablamos de lo que es sedación. Vamos a empezar a hablar de qué es sedación. Y aquí justamente definimos, ¿no? Lo que es sedación según la Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátrico, como el estado de disminución de conciencia del entorno, ¿no? Manteniendo habitualmente la respiración espontánea. Esta puede ser una sedación consciente, hablamos de una ciolisis, cuando es mínima, la depresión de la conciencia controlada con una persona reactiva, ¿no? O también puede haber una sedación profunda, que se habla de hipnosis, con depresión de la conciencia médicamente controlada, donde el paciente no puede por ejemplo, despertar fácilmente, ¿no? Y puede llegar hasta perder los reflejos protectores y la respiración. ¿Qué objetivos buscamos en esta sedación? Aliviar la ansiedad, el dolor, nuevamente, ¿no? El disconfort, la disnea. Queremos promover sueño, modular la respuesta de estrés,
ya hemos dicho, mejorar la sincronía del paciente ventilador, el tratamiento que se da en hipertensión intracraniana, estatus refractario, evitar lesiones autoprovocadas, como por ejemplo el quitarse, retirarse el tubo, ¿no? Prevención de temblores durante hipotermia, si aplicamos hipotermia inducida, por ejemplo, la inducción de inconsciencia durante el uso de bloqueantes neuromusculares, ¿no? Entonces, para ello, ese es el objetivo. Tenemos que ver que no nos vayamos a los dos extremos, ¿no? A la sobresedación o a la infrasedación. ¿Qué nos produce una sobresedación? Riesgo de infecciones asociadas, inestabilidad hemodinámica, desacondicionamiento, difícil valoración neurológica y aumento de costos, ¿no? Vamos a necesitar el medicamento mucho más tiempo. Y una infrasedación puede causarnos una ansiedad, agitación, desacoplamiento al ventilador, mayor consumo de oxígeno, inestabilidad hemodinámica, riesgo de autolesión y autoextubación, ¿no? Entonces, aquí la recomendación se sugiere, ¿cuál es lo que deberíamos manejar? Es una sedación superficial, es lo que nos dice la bibliografía versus a una sedación profunda. Pero ojo, esto teniendo en cuenta que hay algunas patologías que sí o sí requieren que haya una sedación profunda. Entonces, ¿cómo se define? ¿Qué es lo que se busca? Es un RAS mayor o igual a -2 y +1, ¿no? Donde hay una apertura ocular de al menos 10 segundos. Entonces, eso es el objetivo que deberíamos buscar. No deberíamos buscar siempre una sedación profunda, porque mientras más profunda sea, va a ser más difícil, nos va a llevar más tiempo, de pronto, dependiendo del tipo de medicamento que estamos usando, el poder despertar, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener efectos sobre la evaluación del dolor, del delirio y la calidad del sueño, ¿no? Las guías alemanas en 2015 nos dicen que hay casos en los que sí o sí se tiene que usar pues una sedación profunda, no puede usarse una sedación superficial, como es, por ejemplo, en los casos de una inmovilización necesaria, signos de hipertensión endocraniana, riesgo de herniación, disminución del consumo de oxígeno, ¿no? Y otras guías también nos indican, por ejemplo, cuando hay ventilación mecánica en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, reagudizada, asma grave, síndrome de distrés respiratorio agudo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es considerable cuando tenemos estos casos. No queremos decir, ya, todos tienen que tener una sedación superficial. Ojo, va a depender mucho de la persona, ¿no? Y de lo que se busca. Por eso hablamos de objetivos, ¿no? Y frente a esto, justamente tenemos aquí no se está presentando, ahí está, ¿no? Digamos el versus, ¿no? Son formas de elegir. Puede darse de manera de suspensión diaria, lo que llamamos las vacaciones, ¿sí? De sedación, o puede darse por objetivos, ¿no? Que es lo que justamente maneja muy bien enfermería, en la que el médico no te va a decir, quiero que le pongas tanto, o sea, no te indica la dosis, ¿no? De miligramos por kilogramo por hora, sino te indica el objetivo de RAS, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un manejo bastante de enfermería, básicamente, ¿no? Aquí tenemos la selección de sedantes, ¿no? ¿Qué elegir? Propofol versus benzodiazepinas, ¿qué es mejor? Se ha demostrado, los estudios han demostrado, y por eso hoy en día se usa más, el propofol tiende a tener un menor tiempo o sea, produce una sedación superficial y disminuye el tiempo para poder extubar, ¿no? Entonces, porque fácilmente ¿no? Es lo que vamos a ver ahora como los medicamentos que vamos a considerar, ¿sí? La agitación, en este caso de las diluciones, un pequeño comentario que deberían estar estandarizadas las normas, ¿no? O sea, para que podamos tener el mismo efecto. Se sugiere contar con nomogramas de infusión disponibles en la unidad del paciente, en la que podamos ver qué es la velocidad o las dosis máximas que podríamos utilizar, ¿no? En esa persona. A utilizar la máxima concentración posible de la droga, o sea, por ejemplo, a veces en las unidades de críticas, pasamos bastante volumen, ¿no? Y si diluimos el medicamento en bastante volumen también, las dosis
son bien diluidas, pues vamos a tener que administrar más y más volumen, ¿no? Y a veces eso no ayuda mucho. Entonces, si podemos concentrar mejor la droga y fundir menos volumen, mucho mejor, ¿no? Nunca mezclar las drogas, eso es importantísimo. No podemos mezclar una en la que esté llevando, por ejemplo, el propofol, se me ocurre, y si estoy usando el midazolam también, no debemos juntarlos, ¿no? Porque es importante que cada una tenga su acción. ¿Okay? Como principales sedantes, y aquí tenemos el mecanismo de acción, es justamente los que actúan sobre el receptor GABA. Sabemos nosotros eso, y estos conectan justamente con los neurotransmisores, este es un neurotransmisor justamente inhibidor del sistema nervioso central, que va a facilitar pues el hecho de la entrada del cloro, que va a hiperpolarizar la célula, ¿no? Y esto va a permitir que se disminuya la respuesta, pues, justamente al estímulo, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo actúan justamente las benzodiazepinas, como el midazolam, el propofol, entre otros, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de acción. Aquella el midazolam, que viene de 50 miligramos por 10 mililitros, ¿no? Dosis de inducción de 0.1 a 0.4 miligramos por kilogramo. Es una benzodiazepina agonista terapéutica elevada, hemos visto. También disminuye la PIC, disminuye el volumen de oxígeno cerebral, atraviesa muy bien la barrera hematoencefálica, pero tiene un metabolismo hepático, una semivida eliminación breve, una dirección de acción corta, una eliminación urinaria donde el antídoto es el flumacenilo, y como efectos secundarios es la conducta agresiva por discontinuación, también produce hipotensión, depresión respiratoria y tolerancia, ¿no? Frente a lo que hablamos del propofol, ¿no? Que es otro medicamento bastante usado, ¿no? Que viene en ampolla de 200 miligramos en 20 cc, al 1%, ¿no? Como lo conocemos. Aquí lo que hay que rescatar es que es un medicamento vehiculizado en emulsión lipídica, ¿no? No tiene conservantes, por eso es que el cuidado de enfermería aquí es que no puede permanecer mucho tiempo, o sea, se contamina fácilmente. Deberíamos cambiarlo cada 6 horas o cada 12 como máximo, ¿no? Dependiendo del envase en el que lo tengamos, ¿sí? Efectos secundarios, pues la disminución del metabolismo basal, ¿no? Hipotensión, depresión respiratoria, bradicardia, puede haber una reacción anafiláctica, hay incremento de lípidos, por eso puede producir pancreatitis, el síndrome de infusión propofol, que causa bradicardia aguda refractaria, que esto puede progresar a una sistolia, acidosis metabólica, justamente por la acumulación de los lípidos, hiperlipidemia, hepatomegalia o hígado graso. Ojo con la administración de este medicamento es bastante, puede producir flebitis, ¿no? Por eso tenemos que colocar en una vena gruesa, de un calibre grueso, o obviamente de preferencia por un catéter venoso central, ¿no? Otro sedante es la dexmedetomidina, que es uno que se utiliza, y la ventaja aquí es que este no produce básicamente no duerme totalmente a la persona, ¿no? Está como que reactiva, ¿no? Pero sí produce bradicardia, ¿no? Eso es la ventaja, digamos, de este medicamento. ¿Sí? Tenemos como un resumen, ¿no? de cómo es el efecto de los medicamentos, donde vemos las ventajas, y en resumen podríamos decir que el propofol, sí, y el remifentanilo, pues son los medicamentos que serían de mejor elección, pues, ¿no? Para trabajar lo que es la pseudoanalgesia. Lo que no inhibe que los otros también podríamos usarlos, ¿no? Solamente estamos haciendo la comparación de lo que buscamos para que haya un despertar mucho más rápido, ¿no? Entonces, la recomendación es utilizar drogas de menor vida media. En caso de lograr un RAS de -4, -5, y no se logre una adecuación a la ventilación mecánica, podemos utilizar pues los bloqueantes neuromusculares, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. Ay, el tiempo creo que ya me ha vencido. Solamente para, bueno, mostrarles las dosis máximas y diluciones que deberíamos contemplar. Y por último, los bloqueantes neuromusculares, ¿no? Que aquí tenemos, pues, básicamente de dos tipos, ¿no? Los despolarizantes, como la succinicolina, perdón, y los
no despolarizantes, y aquí los más conocidos, pues, es el becuronio, ¿no? Como los aminoesteroideos, ¿no? El rocuronio, que la ventaja es que no liberan histamina, ¿no? Que eso es lo más importante, y dentro de los otros que tenemos que son el atracurio, que este sí libera histamina, ¿no? Igual aquí tenemos las dosis, cómo se administra, ¿no? Y cuál es su tiempo de acción. Los cuidados que tenemos aquí es la determinación periódica del CPK, justamente cómo actúa a través del músculo, hay que ver cómo va, hay que ir midiéndola, el cuidado de los ojos y de la piel, porque como no se mueven, no parpadean, no puede haber seco y otros, ¿no? La profilaxis de la trombosis venosa profunda, cambios posturales frecuentes, movimientos pasivos de las extremidades, ¿no? Aquí traemos las famosas escalas, ¿no? Para las cuales vamos a ir viendo, ¿no? Que puede ser RAS, SAS, en el caso de una evaluación subjetiva, ¿no? Donde tenemos un puntaje que hemos visto acá de -4 a, perdón, de 4 a -5, ¿no? Donde ya hemos dicho que lo que buscamos es una sedación aquí, ¿no? Entre alerta y tranquilo, es lo que buscamos, un equilibrio, ¿no? Y no llegar pues a extremos, ¿no? Una sobreestimulación, una dosificación de ello, o que esté demasiado baja, ¿no? La sedación. Y lo que es el sistema de evaluación objetivo, tenemos el índice biespectral, ¿no? Que esto lo manejamos, aquí tenemos el RAS, o sea, qué manera, cómo podríamos ir rotulando y llegando a la titulación que requerimos de la droga, ¿no? Si estamos demasiado, por ejemplo, demasiado sedados, hay que ir disminuyendo la dosis, hay que retirar poco a poco, ¿no? El medicamento dependiendo del objetivo que tengamos. Otras escalas, como es la escala de SAS, también de la Ramsay, que bueno, ahora no se usa tanto, la que más se usa es la de RAS, ¿no? Por lo menos en donde yo laboro. Y esta es la que les mencionaba, el índice biespectral, ¿no? Donde a través de unos electrodos se puede ver las ondas encefalográficas que nos indican qué tan dormido, pues qué tal sedado está la persona, ¿no? Donde 100 es un puntaje de respuesta a la voz normal, ¿no? Y 0 es que está completamente sedado, ¿no? No hay actividad cerebral, ¿no? Y por último, bueno, aquí tendríamos que ver el hecho de una restricción física. Buscamos que las extubaciones no sean planificadas, ¿no? El desplazamiento de dispositivos no intencionalmente. A veces hay mayor agitación, mientras más los amarramos, más pelean, ¿no? El uso de antipsicóticos, mayor riesgo de delirium, de desorientación. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y por último, el delirium, que no es más que el síndrome orgánico cerebral transitorio de aparición aguda o subaguda con alteración de la atención y de la cognición, ¿no? Que va acompañado de trastornos en el comportamiento psicomotor y la percepción. Aquí lo que buscamos es disminuir los factores de riesgo modificables, es decir, ver la sedonalgesia, la hidratación, que no haya hipoxemia, que no haya estreñimiento, aspectos de nutrición, ¿no? El manejo adecuado del dolor, ya hemos dicho, la movilización precoz, retiro temprano de catéteres, estimulación visual y auditiva. A veces hay pacientes justamente que usan lentes, que usan audífonos, y nosotros en estas áreas les quitamos todo, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? El hecho de que hay personas que no saben ni qué día es, o sea, básicamente hoy día es día jueves, hoy día es 29 de febrero, ¿no? Orientar un poco en ese sentido. El hecho de poder permitir una vista, qué lindo sería poder ver a través de la ventana este ambiente, este escenario, ¿no? No unas luces y todo el tiempo estar los soniditos, ¿no? Entonces, ¿y por qué no ver una película, ¿no? O algo a través del celular si fuera posible, ¿no? Entonces, es importante la humanización, no nos olvidemos de eso. ¿Ya? Y el otro punto que es immobility, se sugiere implementar un plan de movilización, rehabilitación en los pacientes críticos, ¿no? Que tiene sus eficacias, y sleep disruption, que como recomendaciones es no farmacológicas, o sea, los estudios dicen que no hay un medicamento como tal que se sugiera para lo que es nosotros poder trabajar
o darle una calidad de sueño, ¿no? A un paciente crítico, ¿no? Lo que se busca es, por ejemplo, en caso de ventilación mecánica, es el hecho de que podamos considerar un destete, por ejemplo, en la mañana y no en la noche, ¿no? Donde tenemos que estar mucho más alertas, ¿no? Por el sueño, justamente. La reducción de la luz, del ruido, ¿no? Eso es algo muy importante, el hecho de que nosotros no nos dormamos, vamos a tener todas las luces prendidas, evitar ruidos molestos, la música inadecuada a horas que no corresponden, ¿no? En la noche tiene que evitar esos ruidos escandalosos o molestos, ¿no? Y que, por último, las ventajas de lo que corresponde a inclusión y empoderamiento familiar, que era lo que también nos decía este bundle, ¿no? Del ABCDEF, la familia. Hay beneficios para los pacientes porque reduce la ansiedad, la confusión y la agitación, el riesgo de alguna complicación, por ejemplo, de alguna caída, si ahí está el familiar, ahí está el pendiente, y estadías en áreas críticas. Aumenta la sensación de seguridad porque estoy con una persona conocida, ¿no? Aumenta la posibilidad de lograr una mejor movilización del paciente. Y en caso de la familia, los beneficios es que aumenta la satisfacción al tiempo que reduce la ansiedad, promueve la comunicación y la mejor comprensión de la enfermedad del paciente y aumenta este involucramiento en el cuidado del enfermo, ¿no? Entonces, solo como conclusiones, tenemos pues que debemos usar protocolos, valorar el dolor, la sedación y el delirio. Como segunda, debemos guiar la sedación por objetivos o realizar vacaciones diarias de sedación, lo que ustedes, bueno, lo que veamos por conveniente. Como tercera, usar las mínimas dosis de pseudoanalgesia posible, justamente con la intención de poder estar mucho más rápido y que se recupere, ¿no? Disminuir la estabilidad en estas áreas. Como cuarto punto, movilizar a los pacientes cuanto antes para promover el adecuado sueño también. Y por último, favorecer la presencia del familiar en áreas críticas. No nos va digamos, a dificultar la tarea, por el contrario, se está demostrando que ello ayuda mucho en estos procesos de recuperación. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.